Del Facebook, bienvenidos, siga añadiendo bendición. En la mañana de hoy quiero compartir una palabra que está en Isaías capítulo 57. Vamos a leer del 1 al 5. Isaías capítulo 57 del 1 al 5. Y después vamos a leer en los dos últimos versículos del capítulo 57, los versos 20 y 21. Si usted es en este momento tome apuntes, porque creemos que Dios está haciendo una agenda de intercesión para las próximas semanas y quizás 2 o 3 meses. Necesitamos alinearnos con el trono en orden. Esta fue una palabra que Dios me ha dado durante toda la madrugada. Orden, orden. Entonces leemos en el nombre de Jesús. Perece el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Mas a vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación del adúltero y de la fornicaria. ¿De quién te has burlado? ¿Contra quién estiraste la boca y alargaste la lengua? ¿No eres hijo rebelde, generación mentirosa? Y los versículos 20 y 21. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede quedarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. O sea, viven en un desorden continuo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Lo voy a repetir. No hay paz para los impíos, dice el Señor. No hay, ni va a haber. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, Dios, porque tú gobiernas los tiempos, gobiernas las vidas, gobiernas tu iglesia, gobiernas las naciones. Señor, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Señor, solicito delante de ti, mi Dios, que tu Espíritu Santo tome el control total de todos y cada uno de los que nos escuchan. Que los chofares vivientes que están escuchando entiendan el momento en que estamos viviendo, Señor, y la alineación que debemos tomar para estos tiempos. Padre, en el nombre de Jesús, toda mente es atada, Señor, a la cruz del Calvario, liberada en el nombre de Jesús, y escuchan la palabra del Eterno en esta mañana. Se alinean en el nombre de Jesús. Los intercesores en el Espíritu responden al llamado de Dios para este momento. Señor, gracias, Dios, porque en ti y para ti son todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero conversarles de un tema y es el llamado a restaurar la justicia de Dios. Durante las semanas pasadas, Jorge ha venido hablando acerca de lo que es la justicia de una manera muy práctica, a través de una forma histórica y también a través de la escritura de lo que es la justicia. Y me llamó mucho la atención porque es algo en lo que Dios nos ha metido y ha metido a muchísimos otros hombres y mujeres de Dios alineados a los tiempos. En Isaías 57:1 dice que perece el justo y no hay quien piense en ello. Cuando nosotros buscamos el trasfondo histórico de Isaías, recordemos que Isaías fue un profeta que estuvo durante el reinado de Acaz, Ezequías y parte del reinado del rey Manasés, que eran reyes de Judá. Junto con Acaz era un impío, el rey Acaz, que fue un hombre impío, y sin embargo, Isaías lidió con él. Cuando Ezequías viene, fue uno de los reyes justos, un rey bueno. Es el conocido caso de que él fue a su casa a decirle que pusiera sus cosas en orden porque iba a partir, y Ezequías se vuelve hacia la pared, empieza a llorar y le pide a Dios más tiempo. Y Dios devuelve a Isaías del medio del patio, dice la Biblia, y le dice: Dios ha escuchado y vas a tener
símbolo donde se retrocede el tiempo en el reloj de Acaz, del padre de Isaías. Era una unidad de tiempo, pero también tiene que ver, eso es un factor profético que no vamos a tocar en este momento, lo que es el factor Acaz en los tiempos. Y Dios le da un tiempo a Ezequías donde nace Manasés, el hijo de Ezequías, que se constituye en uno de los peores reyes de Israel. Después de la limpieza que había hecho Ezequías en su tiempo, reinstituyendo la Pascua, Manasés volvió a meter, y usted lo puede leer ahí en el capítulo 57 de Isaías, volvió a meter los sacrificios de niños, volvió a meter brujería, y por eso es que Dios, a través de la boca de Isaías, llama cuenta. No está hablando de impíos, Él los llama hijos de la hechicera. Él no le está hablando a impíos, ¿ok? No es a impíos, hijo de la fornicaria, de la adúltera. Él no está hablando con impíos, está hablando del pueblo de Dios. Y los llama a cuenta. Eso es, o sea, lo que nosotros vemos en Isaías 57 es la antesala de lo que sería un tribunal disciplinario a nivel de cielos. Isaías tiene una pregunta particular y dice, ante la muerte de los impíos, no hay quien lo llore, no hay quien se dé cuenta, ante la muerte de los justos, que hay gente justa que hace la diferencia, que está partiendo. Se presume que él está hablando de la muerte de Ezequías y de la subida al poder de Manasés, y que Manasés ya había empezado a quitar o a poner los lugares altos de lo que era la Amoloc y otra cantidad de idolatrías. Y es importante esto porque a pesar de que Ezequías había sido un excelente rey, pues su hijo no siguió los pasos, sino que empeoró. Y él se da cuenta, él se duele, porque Isaías sabe, entiende que hay gente que es vallado. Hay gente que sus operaciones de justicia ordenadas por Dios hacen cerco alrededor de las naciones. Esto tiene que ver con actitudes, tiene que ver con sistema de gobierno, tiene que ver con culturas. Hombres y mujeres que marcan la diferencia en un sistema y en una cultura. Porque si no hay justos, óigame bien, si no hay justos que hagan la diferencia en una sociedad, las naciones no solamente se corrompen, van hacia la destrucción. Y por eso decimos que muchas naciones son el reflejo de la iglesia. Perece el justo y no hay quien piense en ello. El contexto aparentemente es el de Ezequías y no hay nadie que ocupe el lugar de un hombre justo. Su hijo estaba ocupando el reinado, pero no su lugar. Falta de ese relevo espiritual para momentos como estos. Ahora bien, el día jueves tuve una noticia inesperada y me llaman para avisarme que una conocida intercesora, amiga, hermana, compañera de pelea, había partido con el Señor. A mí me conmovió porque es importante cuando conocemos a alguien, pero cuando compartimos guerra con esa persona, cuando esa persona tú la has visto luchar por territorios, pelear por familias, y tú sabes que estás al frente de alguien que en el espíritu, es un intercesor reconocido en el cielo. Y me dicen, la hermana partió con el Señor anoche. Mi esposo, igual que mi persona, le teníamos un aprecio enorme, porque fue una mujer que nos acompañó durante mucho tiempo y aún estando lejos siempre tuvimos comunicación. La recuerdo mucho porque en la época en que tuve a Jorge David enfermo, ella inclusive se mudó a mi casa y me acompañó durante momentos muy difíciles de la enfermedad de Jorge. Era una mujer de intercesión y tenía algo que lo escribí en mi perfil, algo que es muy difícil conseguir y que te hace efectivo en el mundo espiritual. Escúcheme esto. Te hace efectivo. A ti no te hace efectivo que tú ores más o que ayunes más o que vigiles más. A ti te hace efectivo el carácter de Dios en tu vida. Y ella era una persona leal, una lealtad.
sincera. Y yo le decía al Señor, Señor, levanta intercesores con tu corazón. Señor, necesitamos intercesores con el carácter, óigame bien, el carácter para estos tiempos. ¿Por qué? Porque nuestras naciones están viviendo tiempos muy parecidos a lo que está viviendo o los que vivió Isaías en su momento. Estamos mirando un nivel de injusticia tan grande, tan fuerte, porque la injusticia lo que trae es inestabilidad, trae confusión, trae caos espiritual y caos social. ¿Y cuál es la verdad que hay allí? Que ante la injusticia no va a haber paz. La Biblia lo dice, óigame bien, para que la justicia se haga presente, para que la paz se haga presente, debe haber justicia. ¿Quiénes son? O que mejor dicho, ¿qué es? ¿Cómo definimos la justicia? ¿Quién define la justicia? En la prédica pasada Jorge estuvo hablando de eso y él lo dijo de manera muy práctica, ¿qué era la justicia? Pero la Biblia nos enseña que la justicia es todo lo que está alineado al carácter de Dios. Ahí no hay para dónde. No es que si yo pienso, no es que si yo creo, no es que si las medidas sociales, no es que si la constitución de una nación, no. La justicia es aquello que está alineado al carácter y al gobierno de Dios. La justicia no es religión, la justicia es gobierno. Escuchen, la justicia no es religión, la justicia es gobierno. Romanos 6:13, el apóstol Pablo dice algo importante. Y ahí él dice exactamente qué es. Dice, no presentes tus miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntalos como instrumentos de justicia. O sea, él está diciéndole ahí a la iglesia que la justicia es práctica. La justicia es práctica. Es una práctica que nace del corazón de Dios. No es una práctica muerta. Y uno de los principios que vamos a ver también en el Salmo 37:29 es que los justos heredan la tierra. Esta parte es importante y lo voy a leer completo. Salmo 37:29. Porque nosotros como intercesores, cuando oramos, debemos orar en justicia, no por lo que sentimos. Sus emociones no son ley. Intercesor, escucha, tu emoción no es ley. La ley es la palabra. Y esto nosotros debemos entenderlo. Salmo 37:29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de territorialidad, y hablamos de intercesores que están peleando por la territorialidad, estamos hablando de hombres y mujeres que no solamente conocen la justicia de Dios, la viven y la implementan. Importantísimo. La conocen, y lo vamos a ver más adelante, la viven y la implementan. ¿Por qué? Dentro de las próximas semanas, los intercesores a todos los niveles hemos entrado en una batalla. En una batalla espiritual por los territorios de Dios, que son todos. Y esto tiene que ver con ser efectivos. Y lo que nos va a hacer ser efectivos es estar alineados a la justicia de Dios. Porque en este momento estamos ante un compendio de injusticia. Y lo único que derriba la injusticia y que la hace ilegítima es la justicia de Dios, la de Dios. Pero aquellos que la sepan implementar, hombres y mujeres que saben implementar en el espíritu, que saben poner y que inclusive, y lo vamos a ver más adelante y se los voy a probar con la historia además de la escritura, con la historia. Cómo los hombres cambian los entornos. Cómo estos hombres hicieron a través de hechos justos de parte de Dios
como Martín Lutero en la Reforma. Él hizo un solo acto de justicia y conmovió, óigame bien, conmovió generaciones. Esto no tiene que ver, los actos de justicia no tienen que ver con actos sociales, aunque los inmiscuyen. Y no tienen que ver con parapetos, tiene que ver con gobierno. ¿Quién es la portavoz de la justicia? ¿Quién, según el apóstol Pedro, sino la eclesía? La iglesia a nivel universal es la encargada, la portavoz de la justicia. Aquella que levanta la voz y dice, eso según la palabra de Dios, según la ley de Dios, es injusto. No según el hombre, según la ley de Dios. La ley de Dios estipula que la justicia es esta. La iglesia, por eso, representa el gobierno de Dios sobre las naciones. Escucha, intercesor. Escucha. Es necesario que entendamos claramente que como intercesores nosotros oramos en la justicia de Dios, no en la nuestra. No es lo que a mí me parezca, sino que hemos visto los lineamientos del gobierno, entendemos el principio profético sobre las naciones, el llamado de la nación. Y entonces, óigame bien, y solamente entonces podemos operar en ese principio. Esto es muy importante que lo entendamos. Muy importante. La iglesia representa el gobierno. Y cuando nosotros oramos, necesitamos orar en las líneas de gobernabilidad si queremos ver a nuestras naciones transformadas bajo el poder de Dios. No se escucha, pastora. Se dejó de escuchar. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Bien. Les decía que la iglesia es la que da a conocer la justicia de Dios. Y lo dice el apóstol Pedro, cuando dice que hemos sido llamados nación para dar a conocer, escuchen, no solamente en el ámbito humano, sino también en el ámbito de las esferas celestiales, la justicia de Dios. Cuando en el cielo ven mi matrimonio, cuando en el cielo ven la crianza de mis hijos, cuando en el cielo ven el orden de mi hogar, ellos ven la justicia de Dios. Cuando en el cielo ven, óigame bien, cuando la tierra ve cómo Keila se maneja en su trabajo, ellos ven la justicia de Dios y dicen, no podemos hacer tal o cual cosa porque el evangélico que está ahí va a levantar la mano contra la injusticia, no se va a quedar callado, no lo va a dejar pasar. Nosotros damos a conocer la justicia de Dios tanto en el mundo como en el venidero. ¿Y nosotros dónde vemos esto? Cuando entramos a la iglesia y vemos cómo se maneja la iglesia. ¿Cómo nosotros conocemos las leyes de las naciones? Las podemos escuchar, pero cuando vivimos en ellas, como nos vemos sometidas a esas leyes, las conocemos. Si yo voy a cualquier otro lugar, a cualquier otro país, sea Estados Unidos, España, y yo voy a España, por ejemplo, las leyes de España no son como las de Colombia, las leyes de España no son como las de Venezuela. Hay algunas que pueden parecerse, pero hay otras que no se parecen. Pero mientras yo viva en España y esté en contacto con la cultura española, yo voy a ver cómo la ley se desenvuelve en el diario vivir de los españoles, en cómo ellos se manejan, ¿ok? Dentro de todo lo que es la vida en el entorno español. La iglesia, dentro de ella misma tiene o debe tener una cultura de justicia, una cultura que quiebre los paradigmas, una cultura que impacte el mundo exterior y que se diga, y por eso era que Pablo lo decía, porque nosotros vamos a llevar, decía Pablo, nuestras cosas a los juzgados no cristianos, juzguémoslo nosotros. A ese nivel, Pablo llevó a la iglesia a hacer juicios como nación. Y él es muy claro
al respecto. Él decía, no, juzguémoslo nosotros somos gobierno acá. Pero ¿cuál es el asunto que nosotros estamos viendo? ¿Está la eclesía reflejando la justicia de Dios en la tierra? ¿O está unida a las estructuras de injusticia que están reinando? ¿Funcionamos nosotros dentro de la estructura de injusticia de nuestras naciones de la manera más cómoda, como pez en el agua, o nos incomoda? ¿Qué tanto nosotros, óigame bien, imitamos los sistemas injustos del mundo dentro de la iglesia? Creemos inclusive que tomamos decisiones de reino en contextos culturales como si no fuéramos iglesia. Nuestras decisiones nosotros no las tomamos como si fuéramos iglesia. Hace muchísimos años, muchos años atrás, no voy a nombrar exactamente cuántos, estudiábamos o nos hacían estudiar reglas parlamentarias. Que para las reuniones de iglesia, que para las reuniones... ¿Quién dijo que la iglesia era un ente humano para tener un gobierno humano? No, vamos a levantar las manos, las mayorías. ¿Y quién le dijo a usted que la iglesia se gobierna por mayorías? En la iglesia manda el Señor, no mandan las mayorías. Y muchas veces, lo digo porque yo vengo de allí, se tomaban decisiones que parecían las más sabias, pero no era más que el sistema del mundo metido dentro de la iglesia, quitándole la justicia real, que es aquella que depende del carácter recto de Dios. Y la pregunta para los intercesores: ¿está nuestra intercesión alineada a la justicia divina? ¿Realmente está alineada? ¿O tenemos inclinaciones que no nos permiten orar como debemos orar? Que no nos permiten decir cosas porque estamos identificados con sistemas anticristo, sistemas demoníacos. Y hasta lamentablemente hemos desarrollado un mesianismo hacia hombres que no son más que hombres y morirán en cualquier momento. Óigame bien. Y me gustó mucho la palabra de una profeta en estos días. Los únicos responsables de traer orden es la iglesia. Pero si la iglesia está paralizada porque su mentalidad está llena de injusticia, de parámetros de injusticia, pues no es efectiva. Y puede hacer todos los elementos que quiera, tener toda esa cantidad de actividades que hacen, activismo, pero no pasará de ser una actividad muerta. De ahí no pasa. Y créame que es lamentable. ¿Qué es lo que necesitamos en este momento? Isaías lo mira. Necesitamos hombres vallados. Necesitamos mujeres vallados de la nación. Gentes que se paran como vallados de una nación, como decía Juan Nos en sus oraciones: Señor, entrégame Escocia o me muero. O como una reina de Inglaterra decía que ella le temía a las oraciones de los evangelistas. Le teme nuestra nación a la oración de la iglesia. Le temen de verdad cuando decimos: no se preocupe, yo voy a orar. Le temen. ¿Qué pregunta? ¿Quiénes son los que se levantan en este momento, los vallados de Dios? No son los religiosos. Los justos operan en justicia divina y la justicia divina es gobierno. Los justos operan en justicia divina y la justicia divina es gobierno. ¿Cuál es el rol de los intercesores hoy y en las próximas semanas? Por los eventos que Dios va a tener, porque no va a haber paz para los impíos. Escuchen, es la voz de Dios. No va a haber paz para los impíos. Intercesores parados en cercos de justicia, declarando la justicia de Dios en sus bocas, alineados, porque no vas a poder declarar algo que no vives. Y más adelante, o de una forma en la escuela profética lo vamos a tocar, porque eso reviste de un peligro esencial.
siendo también restauradores de brechas. Hay brechas generacionales que necesitamos cerrar. Hay generaciones que han sufrido injusticias y como hombres y mujeres de los tiempos necesitamos cerrar estas brechas de generaciones que sufrieron injusticias y ellas siguen dando vuelta allí. Necesitamos internalizarnos allí como hombres y mujeres con los principios del reino para cerrar esas brechas y dejar una generación preparada para lo que viene. ¿Qué es la justicia de Dios? ¿Qué es la justicia de la iglesia? La justicia de la iglesia es gobierno. ¿Por qué? Porque es lo que ve Isaías y nosotros lo vemos también en unos versículos más abajo del capítulo 57 de Isaías, donde él dice el alto y sublime. O sea, él rememora aquel encuentro que él describe en Isaías 6, cuando dice que vio al alto y sublime sentado y sus faldas cubrían el templo. La visión y las palabras, como está escrito en Isaías 57, es un Dios sentado en un trono de juicio, haciéndole juicio a su pueblo. Y los llama y le dice, venid acá, hijos de la hechicera. Vengan acá, pongámonos a cuenta. Él es el juez. Él es el juez. Él ve y mira los corazones. Él mira nuestros pensamientos más profundos y aún antes de que los tenga, ya los miró. No hay lugar en la tierra donde Él no gobierne. No existe lugar creado que Él no ejerza gobierno. Como lo dice Isaías, sus faldas cubrían el templo y una cobertura total. Y donde hay justicia, hay cobertura. La justicia no es moral solamente, es autoridad y gobierno. Quiero citarle algunos aspectos fundamentales de lo que es esta justicia. Necesitamos entenderlo y también interiorizarlo. Uno, lo vemos en Abraham, en la intercesión por Sodoma y Gomorra. Vemos que Dios habla con Abraham y ellos llegan a un acuerdo. Total, no había justos. Date cuenta que Abraham no le pidió, Dios no le pidió a Abraham, mira, hay gente que haga culto, hay gente que haga discipulado. No, él le dijo, si hay 5 justos, no los destruiré. Quiero que lo miren, quiero que lo vean. Y no hubo 5 justos. Pero Abraham tenía un impacto territorial y Dios habló con él como su amigo. Y Abraham hizo el trabajo de un intercesor territorial. Él sabía lo que estaba pidiendo. Otro de los hombres que me llama mucho la atención es Jonás. Y hablar de Jonás es hablar no solamente desde la perspectiva bíblica, sino que desde la perspectiva histórica. Jonás es conocido como el hombre justo de Nínive. Hay un libro extrabíblico, no es de la Biblia, es un escrito árabe, y es de una historia donde un criado visita a un profeta de ellos. Ellos son los anales de una historia. Y el profeta de ellos le dice, ¿de dónde vienes? Y él le responde, yo vengo de Nínive. De Nínive, le dice el profeta islamista. ¿Vienes de la ciudad del justo Jonás? Increíblemente, aún los no cristianos o los que no eran del pueblo de Israel reconocían que Nínive, gracias a la influencia de un hombre justo, duró más de 400 años sin destrucción. Y fue tan venerado que la tumba de Jonás estuvo hasta el año 2014, que por razones de la guerra fue destruida. Pero hasta el 2014, ese lugar era resguardado como el hombre que cambió una nación. Uno solo. Uno solo. Bastaba uno solo. Y esto es algo que nosotros debemos entender.
¿Por qué? Porque la justicia modela generaciones. Y lo vemos en el caso de Ruth. Ruth la moabita alcanzó misericordia porque le hizo justicia a su suegra. Ella operó en los términos de justicia. Cuando ella fue al campo de Booz, ella no fue solamente porque tenía hambre, sino porque escuchó a su suegra y le dijo, mira, vas a hacer esto. Ella vino y trabajó dentro de los términos de justicia implicados en el libro de Levítico para lo que era el pariente redentor. Ruth no sabía que se estaba metiendo dentro de los parámetros judiciales del reino para la redención de la humanidad y que sería utilizada como tipo de la iglesia siglos más tarde. Pero actuó en justicia para marcar una generación. Y por eso Noemí le dice, vas a hacer esto, vas a ir a sus pies, vas a recoger y haz lo que él te diga. Porque Ruth sabía cuáles eran las leyes del levirato. Noemí. Ruth no las conocía, Noemí sí. Y ella actuó conforme a las leyes del levirato. Intercesor, escúchame. No basta con hacer las cosas, tienes que hacer las cosas como establece la Escritura, en línea de orden. Pablo no lo dice, ¿de qué le vale a un atleta correr si no corre con respecto a las normas impuestas? Si un atleta empieza a hacer una carrera y rompe las normas, él no gana. Porque hay normas. La ley de Dios tiene parámetros. Y nosotros no nos podemos salir de ahí porque somos más buenos que Dios. O más espirituales. No. La justicia transforma los sistemas que conocemos. Sistema mental. Me gusta mucho el libro de Ruth. Porque ahí nosotros vemos un sistema de subsidio que el hombre no conoce. Un sistema de subsidio que se basa en que las personas cuando ellos hacían la siembra en los tiempos de cosecha, ellos no podían recoger lo que se les caía. Y las orillas de los terrenos no se podían cosechar. Eso se dejaban sin cosechar para las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Para los ancianos no, porque su sistema es distinto. Para ellos, el anciano es una corona de bien, no es una carga. Por eso es que nosotros vemos a Ruth que ella entra en la ley del sistema que Dios había puesto de justicia social. Y esa ley decía, no que le regalaran las cosas, sino que le permitieran trabajar dentro de un entorno para ellos. Ellos cosechaban, porque Ruth cosechó, trilló. A ella no le regalaron las arepas hechas. No, señor. Ni el trigo molido, la cebada, porque era cebada. Ni la cebada molida. No, ella lo trabajó. Y tanto fue así que vos dijo, no la molesten, déjenla trabajar. Porque la iglesia, aún en lo económico, tiene los parámetros de Dios para la sociedad. Otra de las cosas que nosotros vamos a ver, y lo vamos a ver en la iglesia del Nuevo Testamento, fueron los cambios tan profundos que la iglesia del Nuevo Testamento dio, y por eso el Imperio Romano temblaba. Eusebio de Cesarea, quien es un historiador cristiano, él escribió varios libros. Yo tengo uno de ellos, se llama Historia de la Iglesia. Él vivió durante los últimos años de la persecución y dejó escritos. Se le conocen como joyas literarias. Y él decía que la iglesia desafió el sistema romano. Y él inclusive documenta cartas que procuradores enviaban entre las provincias romanas y le decían a sus mayores, mira, nosotros no podemos permitir que los cristianos sigan expandiéndose, porque dentro de sus iglesias ellos tienen un sistema muy distinto al nuestro. Dentro de sus iglesias los esclavos pueden ser pastores. Dentro de sus iglesias los señores sirven y lavan los pies. Dentro de sus iglesias los esclavos son diáconos y ponen las manos y ministran.
Y eso era un golpe al sistema de su tiempo. Había impacto. O sea, el sistema de igualdad que se manejaba dentro de la iglesia no era el mismo que manejaba el gobierno de ese momento. ¿Qué diferencia hoy? Que la iglesia quiere imitar lo de afuera, porque desconoce las leyes de justicia. Entienda bien, la justicia de Dios siempre, siempre, siempre confrontará los sistemas injustos. Siempre. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Hay maneras y lo necesitamos con urgencia, intercesores. 1, debemos vivir en justicia. Hablo a las esposas, a los hijos, a los esposos, a las abuelas, a los abuelos, a los trabajadores, a los hijos pequeños, grandes. Necesitamos vivir en justicia. Necesitamos reproducir la justicia de Dios en los entornos donde estamos. Es importante no quedarnos callados. Basta una iglesia muda ante la injusticia. Y así ella establece en su entorno la justicia de Dios. Y eso es un vallado contra la destrucción, porque eso libera territorios. En guerra espiritual, liberación de territorios se hace a través de la imposición de la justicia. Por eso vemos que se utilizan formas. No solamente son formas proféticas, no. Son líneas de gobierno que se establecen. Esto desplaza las tinieblas, porque la justicia desplaza la injusticia. Entienda esto, intercesor. La justicia desplaza la injusticia y hace ilegales las estructuras, trayendo sobre la injusticia el juicio de Dios. Por eso es que hay gente que teme a algunos ministerios. Hay gente inclusive que niegan y dicen, no, yo no, ahí hay un profeta, yo no voy para allá. Yo conocí mucha gente y conozco gente que incluso han retraído su creencia porque el diablo los engañó. No les gusta. Y un problema serio, muy serio, que tenemos en los momentos actuales, es que la iglesia quiere caminar sin la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos volver a la llenura del Espíritu Santo. Antes los apóstoles iban de ciudad en ciudad y preguntaban, ¿habéis recibido el bautismo? Ahorita no te preguntan eso. Ahorita te preguntan si tuviste un discipulado, que sabrá Dios qué material te dan. Pero no te preguntan si has recibido el bautismo del Espíritu Santo y la llenura consecuente. Porque es necesario, ¿saben? Imprescindible. Porque si no fuese así, los apóstoles no hubiesen ido de lugar en lugar poniendo las manos. Es hora de poner las manos sobre nuestros hijos, sobre nuestras generaciones para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Y esta es una voz que sale a la eclesía de toda la tierra. Ministro del Señor, hombre de Dios que me escuchas, si tienes gente a tu cargo, sigue el ordenamiento, pon las manos para que reciban el bautismo del Espíritu Santo. Es la época en que más necesitamos de su presencia, de su llenura, es ahora. Es lo único que frenará la destrucción inminente de las naciones y la llenura que lleva esto. Otra de las cosas es que no conocemos o no tenemos un conocimiento espiritual de la verdad. Tenemos un conocimiento intelectual de la verdad. Y somos tan básicos que inclusive tenemos problemas hasta con el concepto de libertad. Y he escuchado gente hablar de libertad en términos filosóficos, pero no de lo que la Biblia dice. Están llenos de filosofía humana. 2, no tienen intimidad con Dios. Y no estoy hablando de que no oran. Hay gente que ora pero no tiene intimidad. Sí, amados. Hay gente que ora pero no tiene intimidad. ¿Por qué? Porque la intimidad transforma el carácter del hombre. La intimidad transforma el entorno del hombre. Transforma la sociedad. Un hombre de oración transforma la nación. Entiéndase.
La justicia de Dios, amados, no es un concepto. La justicia de Dios es un gobierno que va a manifestarse. Y una de las cosas que Dios me decía durante estos días, especialmente anoche, me decía, decláralo, no hay paz para los impíos. No va a haber paz en los próximos días para los impíos. Gente que ha actuado en impiedad e injusticia. No crean que se van a burlar de Dios. Y el Señor me lo decía, yo mismo actuaré. Amados, alineémonos a lo que Dios está diciendo hoy. Y yo espero que usted que me está escuchando desde Facebook, que por alguna razón necesita hoy aceptar a Jesucristo como su Salvador, puede orar conmigo. Señor, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Te acepto como Salvador y Señor de mi vida. Asimismo, renuncio a toda injusticia generacional que me haya marcado y haya causado resentimiento en mi vida. La arranco y la echo fuera en el nombre de Jesús. Señor, inscríbeme en el libro de la vida porque soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración, donde quiera que estés, por favor, busca una iglesia de sana palabra pura de Dios y congrega. Dios es bueno. Dios te bendiga. Lo que estamos por ver es grande. Nuestro Dios se manifestará. Dios les bendiga y quiero quedarme con los hermanos en WhatsApp. Dios les guarde.